Hola mis queridos amigos de Café con Leche 2118. Bienvenidos a su programa. Les habla su anfitriona Mariel Di Luna. Hoy, 12 de julio, tenemos un verdadero invitado de lujo. Abogado, escritor de 6 libros, entre ellos 2 de ficción, los más recientes, Cicatriz y La muerte tiene muchos rostros. Profesor en varias renombradas universidades de Venezuela, presidente del Museo de Arte Colonial de Caracas, Quintanauco hasta el año 2013 y no menos importante, fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela, Fénix. Hoy con nosotros, doctor Juan Carlos Sosa Aspurra. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás hoy? Hola María, encantado de conversar contigo, de estar contigo en tu programa. El placer es mío, gracias por honrarnos con tu presencia y por estar hoy con nosotros para hablar de temas importantísimos para Venezuela el día de hoy. Así es que, bueno, bienvenido nuevamente. Juan Carlos, sé que estás en contra de votar con este CNE el 6 de diciembre en las parlamentarias. Cuéntame un poco por qué, o sea, más allá de las obvias razones, y cuál sería la otra opción y qué está haciendo tu movimiento Fénix al respecto. Bueno, María, nosotros partimos de la base de que vivimos en Venezuela un secuestro. El país está secuestrado por un sistema que no puede calificarse de gobierno, porque es un sistema criminal que tiene 2 características particulares. Una, que no solamente ha destruido el país, o sea, tiene casi 17 años de poder, y el balance no podía ser más negativo en cuanto a la destrucción de todo lo valioso que tiene Venezuela, empezando por todo su marco institucional. Se ha burlado de todas las instituciones venezolanas, sino que además entregó el país, la soberanía, lo más preciado que tiene un país, que es su soberanía, se la entregó a un régimen asesino, que es el régimen cubano, que tiene 60 años esclavizando a su pueblo de una manera vil y de una manera nefasta. Pero eso, por supuesto, descalifica a este sistema como un gobierno válido, como un gobierno legítimo. Es un gobierno, además, que responde a intereses que son totalmente foráneos de Cuba y lo que llamamos y lo que se llama el Foro de Sao Paulo, que es una entidad que creó Fidel Castro con la caída del muro de Berlín, con la idea precisamente de financiar a Cuba y lo que se llama la Revolución Cubana con dinero del narcotráfico. Y por eso el Foro de Sao Paulo estaba desde el principio en su junta directiva sentados representantes muy emblemáticos del narcotráfico internacional. Entonces eso fue lo que llegó al poder con este sistema. Pero además de eso, aparte de no tener la legitimidad de ejercicio, tampoco tiene la legitimidad de origen, porque todo indica, todas las evidencias indican que este régimen se robó las elecciones desde el año 2004 con el referéndum revocatorio, y todas las elecciones posteriores que han habido se las ha robado, y siendo quizás la más clara y pública y notoria la más reciente elección presidencial, que fue la del 2013, cuando fue evidente el robo de las elecciones. Entonces, es un sistema que yo no reconozco ni por su legitimidad de origen ni por su legitimidad de ejercicio. Entonces, y pienso además, y eso es lo que yo he dicho públicamente, que al Venezuela estar secuestrada y no tener marco institucional es una comidilla, es un teatro de ficción, es una farsa pretender que tenemos una democracia y que es viable un funcionamiento democrático ante esta realidad. Entonces, plantear elecciones en este contexto, las que sean, elecciones de alcaldes, gobernadores o parlamentarias, a mí me parece que es una falta de seriedad, porque no se está reconociendo el contexto real del país, o sea, no se está queriendo confrontar esto que yo estoy diciendo, es decir, se está aminorando un problema que es real, que es dramático, que es trágico y que está destruyendo el país, o sea, que ha hecho que más de 2 millones de venezolanos, bueno, las cifras oficiales están por 1,5 millones, pero son muchísimos, más de 1,5 millones de venezolanos que se han exilado en los últimos años. Sí. Toda la materia gris de Venezuela se está yendo del país, toda
todos los jóvenes que están ahorita estudiando en el colegio, en la universidad, no hay ningún futuro en Venezuela. Entonces el desangre ha sido total. Entonces yo creo que ante un país cuya juventud no ve futuro, que tiene una economía totalmente subterránea, donde la moneda no vale nada, es una moneda de agua que se deshace en la mano, donde no hay trabajo, donde los índices de criminalidad superan cualquier estadística racional, es decir, tenemos los índices de criminalidad más altos del mundo, del planeta. Tenemos una situación de infraestructura que está totalmente destruida, como si estuviéramos en guerra, o sea, uno viaja por el interior de Venezuela y las ciudades parecen pueblos fantasmas, donde a las 5:30 de la tarde, cuando cae el sol, no hay una sola luz en las calles, porque no hay luz eléctrica, porque han destruido toda la infraestructura eléctrica de Venezuela, donde todo el territorio nacional está invadido por el narcotráfico. O sea, los narcos han invadido a Venezuela en todos y cada uno de sus estratos importantes, o sea, todo lo que son bienes raíces, la economía venezolana está infiltrada por el narcotráfico, el territorio nacional está ocupado por la narcoguerrilla, tienen zonas francas operativas entregadas por el régimen para que ellos operen libremente. Tenemos al fundamentalismo islámico penetrando nuestro territorio también. Se han entregado las reservas de petróleo, las reservas de oro, las reservas de bauxita, se han hipotecado a futuro, porque como el régimen está quebrado en su economía formal, entonces ha tenido que recurrir a una cantidad de estrategias que no han hecho otra cosa que comprometer el futuro a largo plazo de Venezuela. Entonces, ante esta realidad, yo creo que plantear unas elecciones es una falta de seriedad inmensa. Estoy completamente de acuerdo contigo en muchísimos puntos. Me da muchísima tristeza, la verdad, escuchar la realidad de Venezuela, que no es un secreto para nadie, pero cuando lo haces en resumen así realmente te pones a pensar qué le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es si no hacemos nada hoy, realmente es un país fantasma, un país en ruinas. Nos va a costar muchísimo pues reconstruirlo y creo que mientras más rápido comencemos mejor. Entonces, ahí mi pregunta, ok, no tenemos un gobierno legítimo, es un régimen ilegítimo, como tú mismo lo has dicho, es ridículo pensar que tenemos una oportunidad de ganar las parlamentarias o cualquier tipo de elecciones yendo con el mismo CNE, con el misma captahuellas, con las mismas máquinas, con la misma TVSI. ¿Qué va a ser diferente ahora? Todos nos preguntamos lo mismo, pero Juan Carlos, al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Porque es como una esperanza, como decir, bueno, vamos a ver si esta vez sí ganamos y si nos respetan los votos. O sea, es una cuestión de fe, de esperanza, pero a la misma vez es algo, una locura, ¿no? Porque la definición de locura es hacer lo mismo varias veces esperando un resultado diferente. Entonces estamos yendo a votaciones con el mismo régimen, esperando que nos respeten. Entonces, estamos un poco como en contra de la pared. ¿Qué hacemos, Juan Carlos? ¿Qué opinas tú? María, yo pienso que no hay nada más cruel en la vida que sembrar falsa esperanza, cuando la gente además necesita esperanza para poder vivir. Pero las esperanzas y las ilusiones se tienen que sembrar sobre realidades concretas y factibles. Cuando tú vendes espejitos como si fueran diamantes, tú estás estafando a la gente. Lo mismo pasa con el tema de las elecciones. Hay un grupo de personas que han planteado unas elecciones y venden unas esperanzas que no son cumplibles. Porque la realidad es que ante lo que estamos confrontando, tener unas alcaldías, tener unas gobernaciones, tener unos diputados, aunque tuviese, fíjate lo siguiente lo que te voy a decir, porque evidentemente todo el sistema electoral es una farsa de la A a la Z y eso lo hemos denunciado hasta el cansancio. Pero aún si el sistema electoral fuera limpio, o sea, se pudieran hacer unas elecciones limpias, en este momento no tiene ningún sentido hacerlas, por lo que te estoy diciendo. Porque ante un secuestro de país, el tener una alcaldía, el tener una gobernación,
el tener unos diputados en la Asamblea Nacional, cuando tú tienes un régimen tiránico que viola todo, o sea, que no respeta absolutamente nada, y que controla el 100% de la economía nacional, porque las gobernaciones, las alcaldías, los diputados dependen del presupuesto que controla ese poder que está secuestrando Venezuela. No hay nada que puedan hacer, y por eso es que tú ves que la gobernación de Miranda no puede hacer nada. Los diputados que estuvieron desde el 2010 en el Parlamento hasta el 2015, 5 años, no pudieron hacer nada. Es más, ni siquiera iban a la asamblea, a las sesiones, porque consideraban que era perder el tiempo. Entonces, al final del día, eso ha quedado claramente evidenciado, que cuando tú tienes un régimen de esta naturaleza, no tiene ningún sentido jugar a la democracia, porque, digamos, todos esos puestos democráticos subalternos son simplemente como juguetes, o sea, son fichas de juguete que le sirve al gran tirano para conservar el poder, el único poder que necesita, que es el poder central, porque a través del poder central destruye todo lo demás. Entonces nosotros nos estamos preocupando de repente en poner un sofá bonito, en poner una alfombra decente, en poner una lámpara estilizada en la sala, pero resulta que la casa completamente, es decir, quién entra, quién sale, si hay agua o si hay luz, si la casa se mantiene en pie o si se derrumba, depende de alguien que no le importa para nada si tú pones ese sofá bonito, si pones esa lámpara o si pones esa alfombra. Al final del día, quien manda, quien tiene las llaves de la casa y decide sobre el destino, lo que va a pasar en esa casa, es esa persona. Bueno, lo mismo pasa ahorita. El destino nacional lo decide quien está en el poder central. Y el poder central en este momento está secuestrado. Entonces, si nosotros seguimos perdiendo tiempo en lo subalterno, es decir, en el sofá, en la alfombra y en la lámpara, bueno, se nos van a pasar los años y nos vamos a dar cuenta muy tarde que lo que hemos hecho es simplemente perder el tiempo, es decir, correr la ruda, voltear para otro lado, alegría de físico, pues, o sea, tratar de no pensar en el problema, o sea, es como drogarse, pues, o sea, nos estamos drogando para no sentir el dolor. Entonces, cada elecciones que se organizan, donde la gente se genera ese entusiasmo y esa algarabía alrededor, en torno al electoral, y salen los encuestólogos y salen los comentaristas políticos y se generan esas matrices de opinión y que si somos mayoría o si somos minoría, etcétera, etcétera. Eso es equivalente al tipo que se mete droga para no sentir el dolor, pues. Pero igual la enfermedad se lo está comiendo. Bueno, pasa lo mismo en situaciones como las que nosotros estamos sufriendo. Un país que está secuestrado, un país secuestrado por una narcotiranía, no hay nada que hacer mientras tú tengas esa narcotiranía en el poder. Todo lo que haga subalterno a eso, que no sea quitar esa narcotiranía del poder, es simplemente perder el tiempo. Y el tema está, María, es que mientras perdemos el tiempo, el país se destruye. O sea, llega un momento que ya no hay piedra sobre piedra, que no hay sociedad que pueda luchar, que pueda confrontar, porque vamos a estar tan debilitados en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto psicológico, que no vamos a tener capacidad de luchar. Entonces el tema está en que tampoco el tiempo es eterno, o sea, los trenes pasan y uno tiene que aprovechar las oportunidades. Entonces el asunto está en que si nosotros como sociedad no estamos dispuestos a reaccionar, a no drogarnos y a confrontar la realidad como es, con todo lo terrible que es, pero confrontarla como adultos y no como niños tratando de jugar mientras los adultos deciden en la biblioteca qué es las cosas serias de la vida. En el momento que nosotros decidamos de verdad como sociedad ser adultos, tenemos que confrontar lo que tenemos, y lo que tenemos es una narcotiranía. Entonces la manera de hacerlo no es a través de unas elecciones de mentiras, la manera de hacerlo es organizarlo, ¿verdad? Que salgan voces concretas y que digan, ustedes se tienen que ir, pues. Y ustedes se tienen que ir, hay que decirle a los dictadores, a los tiranos, ustedes se tienen que ir. Y la forma de hacerlo es no reconociéndole su autoridad. Cuando eso está demostrado en todas las facetas de la vida. Si alguien se erige como jefe, pero a esa persona que supuestamente ese jefe va a mandar, no lo obedecen, le dicen, mire, usted no es mi jefe, yo no lo reconozco a usted como jefe.
Bueno, él puede decir que es jefe su jefe, pero no va a poder ser jefe, o sea, su autoridad se desmorona. Entonces el tema es que mientras nosotros vayamos a elecciones, sí, estamos reconociéndolo como jefe, le estamos dando autoridad, le están dando poder, y eso es lo que en este momento es inaceptable, por eso es que yo me opongo a las elecciones. correcto. Entonces, Venezuela, realmente el pueblo venezolano está aletargado, está en negación de la realidad que sucede. Y como tú decías, está enfocando en tonterías como, pues, como tú lo explicabas, que si la lámpara, que esto, que en realidad vendrían siendo las parlamentarias, que no sé qué, cuando en realidad tenemos que mirar el dibujo grande y ver que la raíz del problema viene de quienes están hoy por hoy en el poder. Y si no sacamos el problema de raíz, pues no importa quién gane o quién no gane, si al final del día ellos no están respetando pues ningún derecho, ninguna ley, todos los poderes están secuestrados. Entonces, ¿quién nos va a garantizar? Uno, que van a respetar los resultados. Dos, ¿quién nos va a garantizar de que si los respetan y somos mayoría en la Asamblea Nacional, que vayan a ser escuchados y vayan a ser respetados? Porque no nos vayamos muy lejos y veamos lo que le hicieron a María Corina, ¿no? Entonces, realmente tienes mucha razón en lo que dices, pero a la vez es desconcertante porque tú hablas de desconocer el poder, pero ¿cómo desconocemos a un régimen totalitario y violento? Porque ya sabemos cómo es su modus operandi. Entonces ahí entramos en unas aguas turbulentas, Juan Carlos. ¿Qué opinas sobre los rumores urbanos de una salida cívico-militar? Porque entonces si no podemos hacerlo democráticamente con votos, entonces ¿cómo lo hacemos? Es que yo pienso que una salida cívico-militar es una salida democrática en este contexto. O sea, hay que poner las cosas como son, Mariel. O sea, si tú partes de la premisa que en este momento hay un golpe de Estado continuado, porque quienes están en el poder están usurpando ese poder. Aquí lo que nosotros estamos hablando es de restituir el orden constitucional. Es decir, hay que restituir el orden constitucional y recuperar la soberanía del país. Entonces, lo que se le pide a la sociedad civil es que se organice en torno a este clamor. O sea, que como sociedad civil, y tendrán que surgir voces cada vez más fuertes en ese sentido, no solamente la mía, muchas más voces que se tienen que sumar Claro, a hay que este hacer clamor. coro. Uh-huh. Entonces, se genera un clamor civil sobre lo que se quiere como país. Queremos nuestra libertad, queremos que se restituya el orden constitucional y no reconocemos a los que están usurpando el poder. En el momento que tú haces eso como sociedad civil, también le pides a lo que quede de marco institucional que actúe institucionalmente. Entonces, a todos los funcionarios públicos que están en los distintos poderes del Estado, bueno, y que tengan un mínimo de esencia y dignidad, también les tocará, en sus contextos, desconocer la autoridad ilegítima. Y eso pasa, dentro de estas instituciones, por la institución militar también. Correcto. A lo que queda institucionalidad militar, es decir, los militares decentes, los militares íntegros, los militares que no le han metido el alma al diablo, tienen la obligación constitucional de hacer lo que necesiten hacer para restituir el orden constitucional. Y eso pasa por desobedecer las órdenes ilegítimas. Entonces, ¿qué es lo que se le pide al país? Bueno, organicémonos como sociedad civil para exigir nuestra libertad, la restitución del orden constitucional y volver a nuestra democracia, a la que merecemos. Y a lo militar que desconozca las órdenes de la tiranía cuando ellos den la orden de reprimir ese clamor civil. Correcto. Entonces, básicamente se trata no de entrar en una guerra, ni mucho menos, simplemente que los militares institucionales digan: nosotros no reconocemos la autoridad ilegítima que está usurpando el poder y nos sumamos al clamor nacional de libertad que está exigiendo la restitución del orden constitucional y volver a la democracia en Venezuela y recuperar la soberanía del país. Ahora, ¿cómo se hace eso? Lo primero que tenemos que hacer es dejar de participar en las farsas, dejar de darle cuerda al muñeco que habla lo que nosotros no queremos oír. Pero si nosotros le seguimos dando cuerda a ese muñeco, bueno, ese muñeco va a seguir trabajando para los intereses del régimen. Y eso pasa por aquellos que están en este momento en el sector político, que están haciéndole el juego al régimen, porque en este momento
participar en los circos electorales es hacerle el juego al régimen. Entonces, básicamente, ahorita lo que se pide es no seguir haciendo ese juego. Pero Juan Carlos, la abstención tampoco es buena, porque recordemos que lo que pasó el 2005, entonces si todos nos quedamos en la casa y no votamos, entonces le vamos a hacer a ellos la vida más fácil, no tienen que hacer trampa, no tienen que hacer nada, van a ganar, van a ganar. No, que sí la hacen, porque ya la trampa es continuada, la trampa no se hace solamente el día de la votación. No, claro, pero se les hace más difícil, ¿no? Se les hace más difícil maquillar unas votaciones donde todo el mundo va y vota masivamente a unas votaciones donde no vas, porque un voto no da. Más fácil, es que es todo lo contrario, se les hace mucho más fácil. ¿Cómo porque así? Al final del día, como te decía antes, a ellos no les interesa, a ellos no les importa para nada que María Corina Machado gane una diputación o que Julio Borges gane una diputación. Más bien ellos necesitan que eso pase para precisamente seguir generando el disfraz de democracia que les interesa para mantenerse en el poder. Entonces, en la medida que vaya gente a votar, efectivamente estos personajes van a salir electos y el juego democrático se va a mantener en vigencia, mientras que si no van a ir a votar, al contrario, primero que nada no van a poder esconder el altísimo nivel de abstención que se va a sentir como el rechazo a ellos y el rechazo a este sistema de mentira, a esa farsa. No se va a seguir apoyando a los políticos que le están haciendo juego al régimen. Y, bueno, vamos a tener una asamblea totalmente tiránica, que es lo que tenemos actualmente, porque Diosdado Cabello hace lo que le da la gana en la asamblea. Y lo hacía antes del 2005, dicho sea de paso, porque las principales confiscaciones a la propiedad privada se hicieron antes del 2005. El 2002 sucedió antes del 2005, los muertos de abril. Todos los cambios al Tribunal Supremo de Justicia, todo el tema electoral, cómo modificaron todas las leyes electorales y cómo hicieron lo que le dio la gana en el CNE y pusieron esas máquinas de los trucos y pusieron unos rectores que eran totalmente parcializados por el PSUV y adulteraron todo el registro electoral permanente. Todo eso lo hicieron antes del 2005 porque el fraude del 2004 fue anterior al 2005. Entonces todo eso pasó teniendo muchísima representación en la asamblea. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa eso, no les interesa, hacen lo que les da la gana igual. Pero si nosotros no seguimos participando en esta fase, entonces se van a ver desolados y se va a ver claramente el totalitarismo, cómo ellos controlan todo sin que haya un juego democrático participativo, sino que efectivamente ellos se están robando todo el Estado. Porque yo no estoy planteando simplemente que nos quedemos en nuestras casas, evidentemente si nos quedamos en nuestras casas no va a pasar nada. Pero si nosotros hacemos eso y además seguimos protestando y seguimos clamando por la restitución del orden constitucional, entonces se van sumando acciones que eventualmente dan en el blanco y logran el objetivo. Pero si seguimos participando en la mentira, bueno, va a seguir pasando lo que viene pasando todos estos años, pues. Que bueno, se suceden las elecciones, sale la MUD diciendo que se han ganado espacios, que tenemos que seguir la batalla, que todavía vienen nuevos procesos, entonces en el año 2016 nos van a montar en las elecciones de alcaldes y gobernadores, y después entonces van a plantear que es un referéndum revocatorio, y después entonces cuando se haga un referéndum revocatorio, porque ellos lo controlan todo, entonces igualito sean las presidenciales, y así seguiremos, y así se nos va a ir la vida, y se nos va a ir 30 años más. Y es que no tenemos la energía, no tenemos ni la energía, ni como tú decías, ni la materia gris, no tenemos, porque ya Venezuela está completamente en nivel cero, lo que viene siendo socioeconómico, y estamos, creo, en el fondo más bajo que en la crisis, en la peor crisis de Venezuela en toda su historia. Entonces, no creo que aguantemos, no lleguemos a 30 años, no creo que aguantemos 5 años bueno, así. El pueblo cubano tiene 60 años. O sea, pero ¿cómo está el pueblo cubano? Bueno, ¿cómo vamos a estar nosotros? Ay, Juan Carlos, no me digas eso. La gente que se pueda ir y habrán unos mafiosos como en Rusia, que seguirán gracias al control de cambio, la cosa haciendo fortuna millonaria, como yo el otro día publiqué una tablita que demuestra cómo si tú estás enchufado y recibes dólares preferenciales con 10 bolívares, puedes hacer 30 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate. Nada más comprando y vendiendo dólares enchufados.
Wow. Bueno, esas son las fortunas que se han hecho en Venezuela en los últimos años. Entonces hay un grupo de mafiosos que gozará la vida loca y la mayoría de la gente, bueno, pelando, comiéndose un cable, trabajando de bachaquero y viendo cómo Carrizo se redondea el arepa. O sea que el panorama no es prometedor, lo que me estás diciendo. O hacemos algo... No es prometedor, no, y claro que no, a ver, no es prometedor si seguimos en este jueguito. O sea, yo te estoy pintando la película que va a proyectarse si nosotros seguimos... Juan Carlos, pero es que el momento, perdón que te interrumpa, tú me hablas de que los militares tenían que salir a hacer esto, lo otro, pero el momento no era el año pasado, cuando salieron todos los estudiantes, que hubo ese clamor que nació en Táchira. ¿Por qué no salió los militares en ese momento? ¿Por qué entonces sale la Guardia Nacional a reprimir? Porque no hubo tiempo, porque lamentablemente cuando se estaba verdaderamente generando ya la reacción del mundo y cuando por fin ya estábamos convirtiéndonos en una sola voz de hastío y de clamor de libertad, salieron unos bomberos a apagar la libertad. Salió Capriles a darle la mano a Maduro, a dialogar. Salieron, pero Capriles a decir que los que están en la calle eran unos loquitos, unos loquitos radicales, que no apoyaba eso. Empezaron a montar unas mesas de diálogo con Ramos Alupe y compañía, yéndose a Miraflores a conversar de todo a todo con Maduro. Y a nivel internacional, bueno, una María Corina Machado dándole la vuelta al mundo, diciendo que la salida aquí era electoral, que la salida era democrática, que se iban a hacer una asamblea de ciudadanos, una cosa, pero que aquí la salida era totalmente democrática y electoral. Entonces, se generó... Pues entonces te digo lo mismo que le dije al vicealmirante Mario Ancarreto, entonces tenemos el gobierno que nos merecemos, porque ¿cómo es posible que la oposición que tenemos, entre comillas, en vez de ayudarnos, está trabajando en contra de nosotros, nos está arruinando? Entonces, estamos perdidos, Juan Carlos. Estamos perdidos en el sentido del liderazgo actual que está conduciendo la orquesta. O sea, yo lo que estoy planteando es que el país tiene que reaccionar, porque perdidos no estamos. Es decir, estamos perdiendo batallas, pero no se ha perdido todavía. O sea, la guerra sigue en pie, hablando alegóricamente, por supuesto. Claro, se han perdido batallas. El año pasado se libró una batalla importantísima y al final se perdió. ¿Por qué? Por eso, porque se cogió el camino equivocado. O sea, se le delegó otra vez la responsabilidad. Igual que en el 2005, María, tú mencionaste el 2005 y la abstención. La abstención del 2005 fue un éxito espectacular de la sociedad civil. Como en el 2002 también fue un éxito espectacular de la sociedad civil. Pero ¿cómo va a ser un éxito cuando perdimos la Asamblea Nacional? Claro, déjame terminar la idea. O sea, el éxito está en lo siguiente. En el 2002 se organizó la sociedad civil y el gobierno cayó. Pero ¿qué pasa? Se delegó a un grupo de personas equivocado, que improvisó y bueno, y ya sabemos lo que pasó. En el 2005 pasó lo mismo, la sociedad civil se organizó y demostramos que éramos mayoría, que éramos el 88% del país y deslegitimamos completamente ese proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Se le delegó otra vez en los líderes políticos el día después. El día después consistía en que los partidos políticos exigieran en el 2005 el cambio de los rectores, la eliminación de las máquinas, la depuración del registro electoral y entonces la convocatoria de unas elecciones transparentes y verdaderamente democráticas. Y manuales. Pero los partidos políticos, ¿qué hicieron? Le pidieron un cronograma, ese sería que la sociedad civil había deslegitimado para las elecciones presidenciales de diciembre de 2006. Y se montaron en una campaña electoral y se olvidaron de la lucha de la sociedad civil. El error no estuvo en la abstención, el error de la sociedad civil fue permitir que los políticos hicieran eso. El error de la sociedad civil fue irse para su casa. Igual que en el 2002, el error fue al final irse para su casa. Entonces, el tema está, y en el 2014 lo mismo, irse para su casa. Otra vez el error de la sociedad civil fue delegar en los políticos. Fíjate que hay un denominador común. Sí. Hay una variable constante que funciona. ¿Cuál es? La gente en la calle transforma la historia. Y la otra variable constante que hay en el cuento es que una vez que se transforma esa historia, se tiene que mantener la lucha y no se puede parar y delegar entonces en una clase dirigente política que no está a la altura de la historia
no está a la altura de las circunstancias. Lo que se ha demostrado en estos 17 años es que el poder lo tiene la sociedad civil, pero que cuando ese poder se le delega a la clase política actual dirigente de la oposición, es una metida de pata colosal, histórica, porque esta es una clase política dirigente que no está a la altura de la historia, no está a la altura de las circunstancias. Entonces todos los planteamientos que hacen son planteamientos que no se pueden hacer en el contexto mediocres, real del que estamos hablando. Mediocres, no están a la altura, son mediocres No, y no son honestos. Están jugando con el pueblo. Están jugando con el pueblo. Ellos tienen herramientas, ellos están vestidos de ballet para bailar ballet clásico en qué sé yo, en el Teatro de la Ópera de Nueva York. Ellos van a bailar ballet clásico en el Teatro de la Ópera de Nueva York, y aquí tenemos una pelea de boxeo, donde hay que ponerse unos guantes de boxeo, unos chores, y subirse un río y pelear boxeo. Ellos quieren bailar ballet clásico. Correcto. Entonces, el tema está en que cada vez que nosotros, como sociedad civil, estamos cambiando la historia, después entonces se le da la llave, si se quiere, de lo que tiene que continuar haciendo a unos individuos que en vez de ponerse los guantes de boxeo, se ponen unas mallitas y una sanda y una ¿cómo se llama? y una zapatilla, y se ponen a bailar el agua de los cisnes, pues. Están desubicados y no están en contacto con lo que el pueblo realmente quiere. Están totalmente están descontextualizados. Correctamente. Porque están viviendo su propia realidad. Están viviendo una realidad paralela que no es la realidad del país. Es la realidad, bueno, a lo mejor eso, Capriles sirve como organizador social, para meterse en un barrio y organizar, qué sé yo, una escuelita y poner una cancha de basquetbol y ir al rancho a hablar con la viejita y besarla y cargar a su bebé. A lo mejor para eso está perfecto este señor, pero eso no es lo que necesita el país para vivir su destino y para cambiar su historia y para verdaderamente encauzar el río en la dirección correcta y el barco hacia el puerto que lo va a salvar. Entonces, lamentablemente, hemos escogido a líderes equivocados para resolver los grandes problemas que tiene Venezuela. Entonces, si nosotros nos queremos salvar, y mejor será que pensemos que se puede, yo estoy convencido que se puede, y yo tengo mi mira muy puesta además en el gran país que podemos ser, o sea, en las grandes oportunidades que se han perdido, que las podemos abaratar y darle un giro completo a Venezuela y transformarlo a la vuelta de la esquina otra vez en uno de los países emergentes más atractivos del planeta entero. Pero para eso tenemos que ponernos serios, lo que te digo, tenemos que ponernos los pantalones largos y comenzar verdaderamente a confrontar la realidad y no evadirla, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Estamos evadiendo la realidad y estamos huyendo. O sea, la gente en Venezuela que se queda la está evadiendo, y los que ya no la pueden evadir más, entonces emigran. Es muy triste, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que creo saber la respuesta a esta pregunta, pero bueno, te la hago de todas formas, porque bueno, en meses recientes y el año pasado, inclusive López se habló mucho de una constituyente para Venezuela, que esa era la manera democrática de salir. Inclusive María Corina, el alcalde Ledesma, comenzaron a recolectar firmas, se recolectaron más de, no sé, 30,000 firmas, etcétera. Eso no llegó a nada. ¿Dónde están esas firmas? No sé. Pero bueno, ¿tú eres pro o en contra de una constituyente? Y tiene una parte B la pregunta. En un mundo ideal, ¿escogerías una constituyente o un referendo revocatorio, Juan Carlos? A ver, cuando tú me hablas de constituyente, yo me imagino, ¿tú te acuerdas lo que pasó en Nueva Orleans con el huracán Katrina? Claro. Que se llevó toda Nueva Orleans por delante, o sea, y destruyó todo sí, Nueva claro. Orleans. ¿Cómo olvidar bueno, eso? Es como que en medio del huracán Katrina, tú me invites a un picnic al aire libre, debajo de un árbol muy bonito en Nueva Orleans, ¿no? Para oír a Louis Armstrong y comernos un sándwich de pernil. Eso es exactamente cuando tú me hablas de constituyente en el contexto que yo te estoy escribiendo. ¿Entiendes? Porque para que exista una constituyente tú necesitas primero que nada un órgano electoral, ¿verdad?, que permita efectivamente elegir unos constituyentistas.
Y segundo lugar, o sea, tú necesitas un país armonizado. Me mataste con la respuesta, Juan Carlos. Ya, no tengo permita palabras. un país armónico, en donde tú puedas tener 6 meses a unos individuos en un parlamento ideando una arquitectura de país ideal, hablando como lores ingleses civilizados, y entonces todo el contexto, el entorno de ese gran parlamento donde se están discutiendo esas grandes ideas, bueno, es un país civilizado, de gente esperando y viendo las discusiones de sus grandes constituyentistas, ideando ese país ideal. Bueno, pero eso Juan no Carlos, existe. hablemos... Es otra vez bailar el lago de los cisnes bueno, en una hecatombe, pues. Pero bueno, supongamos, vamos a ser bien optimistas y supongamos que el 6 de diciembre ganamos, somos mayoría, y no sé, vamos a voto manual, de alguna forma los convencemos, el mejor escenario. Ganamos, respetan los votos, somos mayoría en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional llama a una constituyente, se cambia todo lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, se cambia el CNE, se cambia, o sea, se limpia todo, se depura todo, como tú dices. ¿No podría ser eso una buena salida democrática para no estar esperando soluciones cívico-militares? Y si ese escenario maravilloso del país de las maravillas que te estoy pintando, que obviamente no es imposible, pero tampoco sería un camino de rosas, ¿cuál escogerías tú? ¿Una constituyente o un referendo revocatorio? María, pero que tú me estás hablando ahorita de ciencia ficción, o sea, yo no puedo analizar en base a ilusiones vacuas y necias. O sea, mi rol como venezolano en este momento es hacer análisis serios, concretos en base a lo que nos está pasando y a idear respuestas a lo que nos pasa. Eso que tú me estás planteando, bueno, sí, obviamente sería ideal, como también sería ideal que yo tuviera ahorita un jet supersónico que me lleve a la costa azul a pasar un fin de semana maravilloso con una mujer espectacular, y regreso y me monto en mi Ferrari y voy, qué sé yo, a 300 kilómetros por hora y llego a Maracaibo, y en Maracaibo me como unas ostras deliciosas y de ahí me voy en helicóptero al Salto Ángel y veo caer la cascada. O sea, todo eso es maravilloso. Pero no es tan de ficción, no es tan subreal, come on, Juan Carlos. No es real. O sea, entonces plantear esas cosas es caernos a cuentos, pues. Y es como eso, es como cuando Chamberlain pensaba que con Hitler se podía, hablar civilizadamente y que era una persona que iba a responder a las razones, y que tranquilo, le damos la porción esa de Polonia que le está pidiendo, que al final del día hablan alemán y la Renania, y él se va a quedar tranquilo. Pero entonces, y muchos ingleses se querían creer ese cuento y apoyaban a Chamberlain, y había un tipo como Churchill que decía, por favor, o sea yo tengo 15 años estudiando a Hitler, a su psicología, claro. Sé lo que ha escrito sobre los judíos, sé lo que ha escrito sobre Europa, sé lo que quiere hacer con Alemania, y eso no es real. O sea, ese hombre hay que pararlo ya, porque si no se va a comer el mundo. Bueno, entonces decían que Churchill era un loco, porque mira, que quiere guerra, cónchale, porque qué violento Churchill, por favor, que se quede tranquilo, que se vaya a pintar su castillo. Vamos a dejar a Chamberlain, que él es que está hablando de diplomacia, de diálogo, de entendernos como seres civilizados. Por supuesto que eso hipotéticamente cae de maravilla. La cosa sí es real, entonces no es real, entonces tú no lo puedes plantear, y el líder que lo plantee es un responsable. Porque yo entiendo que Juancho Pérez, en su ranchito en Catia, a lo mejor no tiene que entender estas cosas, pero un individuo que se está planteando en el país porque quiere ser gobernador, o quiere ser diputado, o quiere ser presidente de la República, es un soberano irresponsable si después de 17 años de que nosotros tenemos a esta gente secuestrando a Venezuela y demostrando lo que son y cuáles son sus aliados y qué es lo que están haciendo con el país, que estén planteando ese tipo de soluciones. No es viable, no es real, es una mentira. Juan Carlos, pero yo pienso, el panorama optimista que yo te pinté fue muy serio, porque hay personas de corazón, hay jóvenes hoy por hoy con esa esperanza, como hablábamos al principio del programa, que la esperanza es lo último que se pierde, de que
es una posibilidad, es una pequeña posibilidad, pero sigue siendo una posibilidad de que pueda ocurrir. Entonces tú me estás diciendo, me estás matando toda ilusión, toda esperanza con un machete. No, eso es ficción. ¿Cómo se te ocurre? No, entonces imagínate cómo entonces queda todos los jóvenes que, por ejemplo, tenemos a... Bueno, tiene que abrir los ojos, María, es que ese es precisamente el tema. O sea, un hijo, tú tienes un hijo, tu hijo va a preferir 1000 veces que tú le digas, sí, vale, voy a Nintendo todo el día. Tranquilo, te comes una pizza a las 12 de la noche y te acuestas a las 3 de la mañana, no estudias, ¿vale? ¿Para qué te vas a levantar temprano? ¿Para qué te vas a bañar? ¿Para qué te vas a vestir? ¿Para qué vayas al colegio? ¿Para qué vas a estudiar para los exámenes? Quédate tranquilo jugando a Nintendo. Claro que eso es lo que quiere escuchar el niñito de 7 años, pero tú como padre tienes la responsabilidad de decirle, mira, no, así no es la vida, así no es como te vas a comportar, ¿vale? Tienes que hacer cosas que no te gustan, tienes que levantarte temprano, tienes que ir para el colegio, tienes que estudiar, tienes que hacer tus tareas, no poner televisión más de 1 hora al día. ¿Entiendes? Ese es el rol del padre. Bueno, el rol del líder de un país es hablarle así a su país, ¿entiendes? Y que la gente entienda las realidades. Entonces yo no puedo hablarle chévere a un joven para ganarme y meterme en el bolsillo cayendo la cuento y cayendo la mentira. Mi rol es decir cuál es la verdad, cuál es la realidad, y entonces plantear, mira, por aquí van los tiros. Si nosotros queremos salir de esta pesadilla, tenemos que traernos el ácido y hacer las cosas que tenemos que hacer, que no son agradables, que no son las ideales, que no son lo que quisiéramos que fuera, evidentemente. Pero es lo que hay que hacer. Es la medicina que te tienes que tomar. Es la medicina que te tienes que tomar si te quieres curar. Porque a lo mejor, efectivamente, estás enfermo. Y está bien. Tómate una Coca-Cola todos los días, ¿vale? ¿Qué es lo que te provoca? Bueno, pero muérete todo. Si no, tienes que tomarte esta cosa que te va a saber mal, que te va a caer pesado, que no te gusta, pero es lo que te va a curar la enfermedad, pues. Bueno, entonces ese es el punto, Mariel. No, te entiendo y estoy de acuerdo, pero a la vez quiero pensar, en una parte dentro de mí quiere agarrarse de esa esperanza pequeña de que tal vez los pocos líderes que quedan, pues como tú y otras personas honestas y luchadoras que quieren una mejor Venezuela, al venir el 6 de diciembre y ganamos, que vamos a pararnos, ese sería el momento de pararnos y decir, ¿sabes qué? Respeten los votos y de repente ahí se puede dar la transición cívico-militar, ¿no? Porque ¿cómo entraríamos a una cívico-militar? Ahorita es imposible coordinar como tienen... No, María, eso no va a pasar, porque eso pasaría si tú tuvieras en la mesa de la unidad democrática, lo que llaman la mesa de la unidad democrática, tú tuvieses una oposición de verdad, sí, dispuesta a confrontar el mal, a extirpar el cáncer y a curar al paciente. Pero el tema es que no, tú tienes aquí un complot, sí, tú tienes una gente que va a ir a unas elecciones a reconocer los resultados, a decir que no se lograron todos los objetivos, porque bueno, la abstención, porque cambiaron los circuitos, por esto y por las excusas que siempre meten. Pero van a salir María Corina Machado celebrando su diputación, Julio Borges celebrando su diputación, el otro celebrando su diputación y reconociendo esos resultados. Entonces, si los candidatos de la oposición están reconociendo al árbitro, están reconociendo los resultados y están aceptando los cargos que le está dando ese organismo electoral, ¿qué va a hacer el ciudadano a pie? ¿Entiendes? Va a gritar fraude cuando los principales afectados están diciendo, están validando los resultados. Es lo mismo que pasó con Capriles en el 2013. Bueno, el país entero quería salir a la calle, claro, pero Capriles, que era el principal afectado, le está diciendo, no señor. Los mandó a bailar salsa. Los mandó a bailar salsa. Ustedes se van para su casa, ustedes se van para su casa, ¿vale? Que yo tengo todo resuelto. Y a los 2 meses se engavetó lo del fraude. No me recuerdes, Juan Carlos, que todavía esa cicatriz está abierta en mi corazón. María, es que esta historia hay que recordarla. Porque el que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Correcto. Y eso es lo que le pasa a Venezuela, que se le olvida muy rápido. Tenemos corta memoria. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, solo tenemos 15 minutos y tengo varias preguntas más. Rápidamente, vamos a hablar un poquito de los presos políticos. ¿Qué opinas sobre una amnistía para los presos políticos de Venezuela y los exiliados? ¿Cómo podríamos lograrla? Y
sí o no, y imagínate, o cómo podemos ayudarlos, porque obviamente hay muchos Bueno, presos. vamos a hablar en términos claros. Yo pienso que una amnistía a los presos políticos es una sin razón, porque el preso político está preso injustamente. Una amnistía es como una especie de perdón que tú le das a un individuo por un crimen que ha cometido. El preso político no cometió ningún crimen y es una injusticia. Él acepta que estén en la cárcel. Entonces, si tú quieres sacar al preso político de la cárcel, vas pidiéndole a su secuestrador, a quien lo metió ahí injustamente violando todos sus derechos humanos, a que le dé una amnistía, que lo perdone. ¿Perdone qué? La forma de hacer que el preso político salga libre y salga a la calle es sacando a su secuestrador del poder, quitándole las llaves de la cárcel al tirano. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo no propongo ninguna amnistía, ninguna ley de amnistía a los presos políticos. Yo pido que el país entero que quiera defender a sus presos políticos, que quiera sacar libre, también quiera sacar libre a su país. Y la manera de sacar libre a su país es poner al individuo que nos está metiendo preso, el que metió en la cárcel a esos presos políticos y al que tienen en la cárcel a Venezuela, quitarle las llaves de la cárcel, sacarlo del poder. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás, para mí, es un cuento chino, es perder el tiempo y es seguir dándole ínfulas al secuestrador, porque tú le estás pidiendo algo al secuestrador a cuenta de que le estás pidiendo al secuestrador. Bueno, no, creo... Perdón que me interrumpa. Estoy de acuerdo contigo sobre lo que hablamos del principio de que hay que sacar el problema de raíz. Pero bueno, en el mientras tanto de que eso sucede, hay personas sufriendo, siendo torturadas física y psicológicamente. Entonces, creo que estás un poco confundido, porque creo el indulto es el perdón, más la amnistía es un acto jurídico donde los delitos pasan a considerarse inocentes, o sea, desaparecen de la figura delictiva. Entonces, no sería realmente un perdón, sería como borrar de los crímenes que les están acusando, que obviamente son mentira porque son inocentes. Entonces, a eso me refiero, porque mientras tanto, porque ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le pide la amnistía? O sea, ¿quién bueno, eso dímelo tú a mí, por eso te estoy preguntando, porque ¿cómo llegamos ahí? Por eso te pongo la semejanza con el indulto en este caso, porque al final del día, en términos prácticos, termina siendo lo mismo. Porque ¿quién activa la amnistía al final del día? No son los tribunales, no es la gente que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno. ¿Y quién es la gente que está en el Tribunal Supremo de Justicia? No salieron hace unos años esos jueces cantando Chávez no se va. Y no salió la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que más allá de las leyes estaba la revolución y la defensa de la revolución, y que la revolución era más importante que el sistema judicial. Lo dijo textualmente. Entonces, cuando tú hablas de amnistía, tú estás hablando de algo que es legal, que es jurídico, que es institucional y que funciona si hay un aparato de justicia. Pero si no hay un aparato de justicia, si no hay un órgano judicial legítimo, tú no puedes estar planteando amnistía, porque ¿entiendes? Estás otra vez descontextualizando las cosas, estás otra vez jugando a una cosa que no existe. Es como hacer elecciones para jugar a la democracia cuando tienes un régimen totalitario narcotirano. Bueno, si tú no tienes un sistema judicial, no juegues a la justicia, ¿vale? Tienes que restituir la justicia. Pero para restituir la justicia tú tienes que sacar a quien la está secuestrando, a quien la está pisando. Tú no le vas a pedir a quien la está pisando, no, que sea civilizado, que esté bien contigo, aunque sea esta vez. Porque entonces está bien, se porta contigo aunque sea se porta bien contigo aunque sea esta vez. Y resulta que si tú le concediste la posibilidad de portarse bien contigo, aunque sea esta vez, le estás lavando la cara. ¿Entiendes? Le estás permitiendo civilizarse, le estás permitiendo disfrazarse, le estás permitiendo pasar ante el mundo como algo que no es. Claro, como que es precisamente lo que hace el país cuando va a unas elecciones y reconoce un árbitro que no es árbitro, a unas máquinas que no son máquinas, a un registro electoral que no es un registro electoral, a unos votos que no son votos. Es decir, está falseando las cosas, está jugando a lo que no existe. Lo mismo pasa con la justicia. Tú no puedes seguir jugando a justicia cuando tienes todo un sistema judicial que es una burla. Ese es el tema, María. En resumidas cuentas, entonces no podemos ir a pedirle un préstamo a alguien que no es un banco oficial. Entonces, a eso estamos jugando cuando vamos a elecciones, cuando
exigimos una amnistía. Bueno, tú le puedes pedir préstamo a tu papá, a tu hermano. Claro, amigo. pero vamos a decir en este caso algo más oficial. Estamos hablando de un régimen ilegítimo, entonces no podemos hacer ningún tipo de trámites con ello, como votaciones, no podemos pedir amnistía, no podemos hacer nada, porque ellos tienen todos los poderes secuestrados. Entonces, la única salida entonces es un paro nacional y no sé, porque ¿qué vamos a hacer? Si no podemos negociar, no podemos dialogar, no podemos nada. Yo lo que te estoy diciendo es, o seguimos el juego, y bueno, y efectivamente podemos hacerlo, podemos seguir jugando a que eso existe, que es lo que hemos venido haciendo. Juan Carlos, es que no creo que Venezuela, el pueblo venezolano, la oposición tal vez, yo concuerdo contigo de que la oposición realmente da tristeza y vergüenza verla, sobre todo internacionalmente, porque no nos representa. Pero el pueblo no creo yo que estamos jugando a nada ni queremos seguir jugando. El pueblo está sufriendo. El pueblo lo que no quiere es más sangre. El pueblo lo que no quiere es... Pero que sangre es lo que hay, María. Lo que más hay en Venezuela ahorita es sangre. Lo que más hay en Venezuela es sangre. O sea, las tasas de asesinato el fin de semana superan cualquier guerra en el mundo. O sea, lo que tú tienes que hacer es ponerle un parado a esto, porque si tú no le pones un parado a esto, los colectivos van a seguir como tiro loco por la calle como le da la gana. ¿Entiendes? El violador va a estar reivindicado, el asesino está reivindicado. Entonces, tú no estás deteniendo la sangre si sigues en esto. O sea, llega un momento en que tú tienes que decir ya basta. Es triste, pero basta. es verdad. Es triste, es pero es verdad. como decir, mira, yo prefiero ponerme morado una vez que 100,000 veces colorado. Sí. Bueno, Venezuela, hasta que no reaccione y no decida ponerse morada de verdad una sola vez, pero para salir del problema de verdad, sí. Bueno, nos vamos a poner 100,000 veces colorados y nos vamos a morir en ese plan. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no vamos a resolver nunca el problema y lo que vamos a vivir, sí. un deterioro cada vez más progresivo. Bueno, ahora, si nosotros reaccionamos y dejamos de seguirle dando cuerda al muñeco y nos ponemos de verdad serios, bueno, a lo mejor pueden pasar otras cosas y podemos darle un vuelco al destino. Correcto. Y efectivamente enrumbar el país hacia la dirección que le corresponde. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. Imagínate cuántos muertos no han habido desde que Capriles dijo que él entregó las elecciones para evitar que corriera sangre. ¿Cuánta sangre no ha corrido desde entonces? Incontable. Bueno, 7 minutos nos quedan. Cambiando un poco de tema y realmente no, porque tus libros, aunque los dos más recientes son ficción, pero realmente muy parecidos a la realidad venezolana. Estoy hablando de La muerte tiene muchos rostros, tu más reciente libro publicado, y también Cicatriz. ¿Qué me puedes decir de ambos brevemente y en qué te inspiraste? Fue en Venezuela, me supongo. Bueno, Cicatriz me inspiré mucho en mi experiencia demandando a Chávez en todas las cortes internacionales, darme cuenta cómo funcionaba el entramado internacional. Entonces decidí escribir un libro sobre el poder tras el poder, o sea, qué es lo que está verdaderamente detrás del poder que controla el mundo. Entonces, bueno, y de toda una trama en ese aspecto, pero el libro se puede dividir funciona como en dos marcos paralelos. Por un lado está la historia central, que tiene que ver con eso, con el poder tras el poder, pero está también quizás la historia más importante del libro, o sea, la trama fundamental, que es la parte psicológica de los personajes y cómo luchan esos personajes por superar sus traumas y superar los momentos más complicados que han tenido en sus vidas, y al final cómo, algunas personas quedan completamente destruidas por las traiciones, por las tragedias que les pasan en sus vidas, mientras que otros usan esas tragedias y esas malas experiencias, esos momentos cumbres, si se quiere, que tienen en su existencia para evolucionar y transformarse en mejores seres humanos. Entonces, es una historia en ambos sentidos. Por un lado, el poder tras el poder, y lo otro tiene que ver con el poder existencial, o sea, cómo hacemos con nuestras cicatrices existenciales para poder vivir. Entonces, cómo unos se dejan destruir por esas cicatrices, mientras que otros utilizan las cicatrices para transformarse en mejores personas y aportarle más al mundo. Pues. Eso es Cicatriz. Y el caso de La mujer que tiene muchos rostros está mucho más centrado quizás en Venezuela, aunque Cicatriz también tiene mucho de Venezuela, pero es una novela mucho más internacional, más
centrada en el mundo como tal, y los personajes son de muchos países, o sea, hay personajes venezolanos, hay estadounidenses, hay qué sé yo, hay rusos, hay chinos, hay, en fin, o sea, hay toda una serie de personajes allí internacional. Mientras que el caso de la muerte tiene muchos rostros y está totalmente centrado en el caso venezolano. Yo creo que ahí trato de recoger lo que nos ha pasado en estos 17 años, pero claro, dentro de una historia de ficción, trata de un personaje precisamente que busca darle una respuesta a la crisis de Venezuela y bueno, arma un equipo y entonces empieza a viajar por el mundo tratando de resolver el problema venezolano y bueno, lo que se va encontrando en el camino. Básicamente de eso se trata, ¿no? Muy interesante me pareció Cicatriz, la quiero leer, no he tenido la oportunidad. En cuanto pueda poner mis manos en ese libro, lo voy a leer. Bueno, te voy a hacer una pregunta, no me la contestes, vamos a ir a una breve pausa, me la contestas después de la pausa. Juguemos un poco con la imaginación, Juan Carlos. Si tuvieras el poder en tus manos, una varita mágica, y pudieras realizar cualquier cambio en Venezuela, ¿cuáles serían los 3 primeros y por qué? No me la contestes, vamos a una pausa de segundos, amigos, y ya regresamos, ¿ok? Queridos amigos de Café con Leche 2118, estamos hablando con el doctor Juan Carlos Sosa Aspuria. Y bueno, tenemos ya casi una hora hablando con él de temas muy, muy interesantes, como lo fueron las fechas parlamentarias, su posición al respecto de eso, también de una transición cívico-militar, de amnistía. Hablamos de muchísimas cosas y más adelante, en cuanto se acabe la entrevista en vivo, porque estamos transmitiendo en vivo desde Denver, Colorado, pues vamos a también a compartir lo que viene siendo el enlace grabado para que, bueno, ustedes lo puedan escuchar nuevamente o para las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo. Quedamos, Juan Carlos, una pregunta al aire antes de que fuéramos a corte y la voy a repetir para las personas, a la audiencia que se acaba de integrar con nosotros. Entonces te preguntaba que jugáramos un poco con la imaginación. Si tuvieras una varita mágica y tuvieras el poder de realizar cualquier cambio en Venezuela, ¿cuáles serían los 3 primeros y por qué? Bueno, yo envisiono una Venezuela espectacularmente desarrollada. O sea, yo pienso que si algún país tiene la oportunidad inmensa de transformarse en un país desarrollado es Venezuela. Entonces, lo primero, una mano militar a la delincuencia. O sea, abordaría la delincuencia con mano militar para en tiempo perentorio poner de verdad las calles lo más seguras posible para que los venezolanos se sientan seguros en las calles y sientan seguridad con sus familias y seguridad con sus vidas. Eso para mí sería una prioridad A número 1 y a eso hay manera de abordarlo de manera contundente. Seguridad en las calles, por supuesto, todo el sistema carcelario lo mandaría a reformar de inmediato. Pero por supuesto la economía, recuperarla en el acto. Para eso tendríamos que activar una diplomacia internacional de primera línea, hiperprofesional, para recuperar el buen nombre de Venezuela. Pasa también, por supuesto, con la recuperación de la soberanía nacional. O sea, expulsar a los cubanos, expulsar a los narcotraficantes, expulsar a los terroristas que tenemos en el suelo venezolano, recuperar a Venezuela, el corazón de Venezuela de verdad, la autoestima del venezolano. O sea, hacer una política dirigida directamente y contundentemente a recuperar la autoestima de los venezolanos, hacerlos sentir orgullosos de ser venezolanos. Entonces, uno, el abordaje directo al tema de la delincuencia, para poner costo final a eso en tiempo perentorio. 2, la recuperación inmediata de la economía nacional, reactivando todas y cada una de las áreas importantísimas que tiene Venezuela, energética, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, aeronáutica, servicios en todos sus niveles. Para eso traer a lo mejor del mundo, los países más desarrollados, ponerlos a invertir en Venezuela, junto con los venezolanos emprendedores, para que le den pitón a eso. Libertad económica en ese sentido, para recuperar enseguida el valor de la moneda, acabar con la inflación y generar rápidamente empleo y crecimiento económico. Por supuesto, esto va a generar una inyección de dinero fresco, orgánico, dinero productivo. ¿Dolarizarías a Venezuela? Me va a permitir abordar, aquí no te falta dolarizar. Si tú recuperas la economía con una política económica de verdad bien pensada, una política fiscal, una política comercial, una política petrolera, una política monetaria completamente orientada hacia el desarrollo,
todo el mundo puede transformar a Venezuela en el país emergente más boyante del mundo. Eso se puede hacer, hay maneras de hacerlo, tenemos los recursos humanos, obviamente se haría una política de manos abiertas, brazos abiertos a todos los venezolanos para que regresen a Venezuela a reconstruir el país. Entonces todo eso se tiene que incentivar de una manera categórica. Entonces yo creo que esos serían los principales objetivos. Uno, abordaje del tema de la delincuencia. 2, recuperación de la soberanía del país. 3, la recuperación económica para que lo más rápidamente posible se sienta muchísimo bienestar. Tanto a nivel, por supuesto, de la producción de la riqueza, la generación de riqueza orgánica, como por supuesto, cómo idear planes que sean bien concedidos para que la gente de menos recursos también se sienta muy beneficiada de todas estas cosas. Por supuesto, es que se toda una reforma al sistema de salud, al sistema de pensiones, al sistema de asistencia social, pero eso a través del apalancamiento de una economía bullante que genere riqueza por parte del sector privado de la economía. El Estado no meterse en la generación de riqueza, eso se le tiene que dejar a la economía para que el Estado se limite a lo que le corresponde, que es la defensa nacional, la defensa de la soberanía, la protección de los ciudadanos, la administración de justicia y por supuesto la asistencia al más desvalido de la sociedad. Pero vuelvo y te insisto, no a través del secuestro de la economía, sino todo lo contrario, a través de la capturación de dividendos generados por la producción de riqueza de la economía libre, donde no hay injerencia del Estado. Esto es fundamental, pero para eso, como te decía antes, hay que recuperar la confianza en el país, y eso se hace únicamente con la promoción de una diplomacia profesional que busque alianza con países que verdaderamente le pueden aportar positivo a Venezuela y no mala alianza como la que hemos venido viendo hasta ahora. No, definitivamente. Bueno, tú tienes mi voto. Yo quiero que tú seas el próximo presidente de Venezuela. Me encantó todas tus propuestas. Así es que... Pero obviamente no estamos en campaña en ese sentido, estamos buscando cómo... Bueno, pero si estuviéramos en campaña, ese sería mi voto, pero un voto manual o con otro CNE, Juan Carlos. Claro que sí. Y bueno, nada, obviamente esas tres planteamientos son esenciales, sobre todo lo de la delincuencia. Obviamente, este régimen no ha hecho nada en contra de la delincuencia porque es su mano derecha. O sea, los colectivos hoy por hoy, ¿a quién obedecen? ¿A quién ayudan? Entonces, bueno, ¿y de dónde? Bueno, eso es otro programa, Juan Carlos. Ya por último, ¿qué mensaje le quieres enviar al pueblo venezolano que se encuentra, bueno, como te mencionaba antes, hoy aletargado, confundido, por las parlamentarias, por la MUD, por esto, por la falta de unión, por la falta de liderazgo? ¿Qué les puedes decir? Bueno, primero fuerza, que tengamos optimismo, que tengamos fuerza nosotros mismos, tener confianza que la capacidad de transformar el país la tenemos nosotros en nuestras manos, que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, creer en nosotros mismos. En el momento que creamos en nosotros mismos y no estemos delegando el destino en estos políticos de tercera categoría, sino que efectivamente nosotros asumamos el rol histórico que tenemos, bueno, nos vamos a transformar en ese agente de cambio necesario, vamos a hacer ese clamor de libertad que se necesita hacer a nivel colectivo, nacional, de forma organizada, para que se activen los procesos necesarios para que efectivamente en tiempo perentorio podamos salir de este régimen tiránico y abrirle entonces la compuerta a todas estas cosas que estamos hablando, al progreso, a la libertad y por supuesto a un país verdaderamente decente, que es lo que más necesitamos ahorita, decencia, la recuperación de la decencia, la recuperación de la autoestima, de los valores, de los valores, de lo que es ser venezolano, de lo que es ser venezolano de verdad. Y el amor a la Venezuela patria. ha tenido etapas históricas espectaculares donde hemos sido un país de verdad importante. Yo creo que podemos recuperar eso y alcanzar niveles nunca antes alcanzados. Yo creo que podemos aprender mucho nuestra cicatriz, pues tenemos que aprender de nuestra cicatriz y hacernos mejores. Y entonces enrumbar el país hacia ese destino fuerte que nos corresponde. Muchos países han pasado por momentos traumáticos, momentos de tinieblas y han logrado resurgir. Yo no veo por qué Venezuela no. Nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo, porque necesitamos confianza en nosotros mismos y ponernos a trabajar en ese sentido.
Claro, si cayó, yo siempre lo digo, si cayó el muro de Berlín, puede caer este régimen en cualquier momento. Es Así cuestión es, de así ponernos, enfocarnos, tener la misma meta y ser determinados, luchar y creer en nosotros mismos, como tú dices. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por honrarnos con tu presencia el día de hoy. La verdad espero tenerte de vuelta por aquí en Café con Leche muy pronto y ojalá que bueno, que tengamos buenas noticias. Ojalá que el pueblo venezolano despierte. Dónde te puede contactar la gente que de repente está escuchando y quiere, no sé, saber, tener más información sobre tus propuestas, sobre Fénix o X, tú conseguir tus libros o de este liderazgo, de este despertar que tú estás liderando? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, primero mi Twitter personal, que yo creo mucho en las redes sociales y en el poder que tienen hoy en día. Entonces mi Twitter es @JC Sosas Puro, con una sola A, JC Sosas Puro. Después tenemos un canal de YouTube que es Venezuela es Fénix, y ahí hay cualquier cantidad de videos con nuestras ideas, nuestras propuestas para reflexionar.